Realizar esta braga es muy fácil y rápido. Lo primero que tenemos que hacer es cortar 2 piezas de nuestro patrón posterior y vamos a cortar también 2 piezas de nuestro patrón delantero. Por acá, 2 piecitas. Voy a tomar una pieza del delantero y lo voy a encarar derecho con derecho con una pieza del posterior. Y vamos a unirlos a nivel de costado, de esta forma. Y vamos a pasar una costura recta desde la sisa corrido hacia el ruedo, bien sea el largo que ustedes les hayan querido dar, completo el ruedo. Y también vamos a unir a nivel de entrepierna. Acá, como yo la saqué tipo short, me queda chiquitico, pero si ustedes la sacaron tipo mono, pues van a unir todo su entrepierna. Van a hacer esto con ambas piezas, es decir, les van a quedar 2 piecitas por separado. Vamos de una vez a colocar los bolsillitos de nuestra pieza delantera. Vamos a cortar 1 o 2 piezas según lo que nosotros queramos colocarles y vamos a pasarle overlock por los 4 bordes o zigzag si no tenemos overlock. Ahora vamos a proceder a planchar todos los bordes para poder sellar lo que son las costuritas que vamos a pasar en la máquina. Acá arriba vamos a darle un doblez de 2 centímetros para hacer la costura de la boquita del bolsillo un poco más grande, más bonita. Y por los laterales vamos a darle un solo centímetro. Acá les voy a dejar un enlace para que vean una forma más fácil de planchar los bolsillitos. Una vez hemos planchado, vamos entonces a pasar costura a pie de máquina por los 3 bordecitos y a 2 centímetros por la costura de arriba o por el doblez de arriba, de esta forma. Y ahora sí vamos a ubicar en nuestra pieza donde nos indica el patrón, vamos a hacer una marca y allí vamos a ubicar entonces nuestro bolsillo. Aquí les marqué con blanco para que puedan apreciar dónde está el vértice que me indica la ubicación del bolsillo. Entonces coloco mi piecita, ras con estas 2 líneas y allí voy a pasar costurita. Vamos ahora a fijarlo con una costura bien pegadita al borde por estos 3 extremos. Cuando estén cosiendo acá arriba la boca del bolsillo debemos hacer una costura en forma de C, es decir, cuando vengo por estos bordes voy acá arriba a hacer una pequeña costura de aproximadamente 1 centímetro y luego voy a regresarme, bien, para que me quede esta silueta, para que allí quede bien selladito en la boquita del bolsillo y no se dañe cuando yo utilice mi bolsillo. Voy a tomar una de mis piezas y la voy a dejar hacia el derecho y la otra la voy a voltear hacia el revés y voy a introducir la pieza que está hacia el derecho dentro de la que está hacia el revés para que me quede derecho con derecho. De esta forma hago coincidir acá el tiro y me traigo toda la pieza hasta que me coincida acá en la parte de la espalda, tanto del posterior como del delantero, para que me coincida hasta el escote, acá arriba. Y vamos a sellar con una sola costura desde el escote delantero, pasando por el tiro hasta finalizar en el escote posterior. Igual una costura recta y luego pasamos nuestro zigzag o la overlock. Ven, corrido hasta acá arriba. Aquí podemos ir cerrando nuestro ruedo. Si ustedes están utilizando telas que se deshilachan mucho como la mía, pueden pasar primero la overlock o pasarle primero un zigzag para luego hacer el doblez. Tienen 2 opciones, pueden hacer un doblez sencillo de 2 centímetros que vendría siendo justo donde está la punta del patrón. Simplemente doblo por la puntica y voy a pasar una sola costura que me pise todo el ruedo, o pueden hacer un doblez doble de 1 centímetro, es decir,
doblo 1 centímetro y vuelvo a doblar y paso costura por el bordecito para sellar. Lo que serían los tirantes de nuestra braga, vamos a necesitar 2 tiras de aproximadamente 60 centímetros o el largo que a ustedes más les guste y de un ancho de 10 centímetros. Vamos a encarar derecho con derecho de esta forma y vamos a pasar costura por todo el borde para sellar toda nuestra tira. Vamos a pasar costura recta igual a pie de máquina. También debo sellar uno de los extremos igual a pie de máquina para poder hacerle como un sello a lo que es la tira, para que al voltear esto no se deshilache, no se dañe la tirita, sino que quede selladita bien bonita. Una vez sellado vamos a voltear. Cuando son tiras así grandes podemos trabajar, y cuando trabajamos con la tira sellada es más complicado trabajar con la aguja volteadora. Yo trabajo con palitos de altura o esta tira que es bastante grande, con un lápiz podemos voltear. Simplemente lo que vamos a hacer es empujar la tira, ¿ven? Y irla como reservando todo acá en el lapicito y vamos empujando todo hasta que salga por el borde. ¿Ven? Ahí que salió, volteamos. Ahora tenemos que hacer un trabajo de planchado. Vamos a planchar esta tira muy bien, con mucha paciencia. Acomodamos aquí la punta para que quede todo esto bien bonito, quede bien planito toda nuestra tira. Bien, vamos a necesitar hacer un corte de lo que sería el forro del posterior y el forro del delantero. Esta pieza se puede trabajar con sesgo, pero es bastante delicado y fastidioso, sobre todo con estas telas que son tipo rayón, que son bastante delicaditas. Es más laborioso. Es más fácil hacerlo con forro, hacemos toda una sola costura y listo. Entonces voy a tomar mi forro posterior derecho con derecho junto con mi forro delantero y lo vamos a sellar a nivel de los costados. Yo he sacado los forros a doblez de tela, fíjense acá. Yo le di el doblez a mi tela y coloqué mi patrón pegadito acá al doblez y lo corté. ¿Qué pasa? Que debo restarle 1 centímetro a lo que es el borde del patrón para poder considerarlo doblez. Si no, puedo sacar 2 cortes y antes de unir por el costado, primero debo unir las 2 piezas por el centro para que me quede una pieza completa. Acá tengo lo que es mi escote delantero. Acá en lo que viene a ser la parte para colocar las tiras del hombro, vamos a hacer un trabajo de entretelado. Voy a cortar 2 piecitos de entretelas aproximadamente de 6 por 6 y las vamos a pegar de esta forma. Voy a pegar una acá y una acá. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hacer unos ojales para poder colocar las tiras, y si hacemos los ojales directamente en esta tela tan delgadita se nos puede dañar. Entonces esto va a permitir que quede reforzadita y no se dañe nuestra pieza. Voy a colocar derecho con derecho mi forro y mi pieza principal. Coloco por aquí y vamos a hacer 2 costuritas para cerrar lo que viene a ser la parte de la sisa. Voy a empezar por acá por el hombro del delantero y me vengo corrido a pie de máquina por toda la sisa. Llego acá al costado, ven que me quedé costura con costura y me voy completo sacando por aquí hasta llegar al posterior. Solamente vamos a cerrar sisas. Ustedes tienen overlock, al pasar el over bien pegadito por la costura, esta costurita va a ceder. En lo que yo volteo el forro hacia la parte de adentro, esa curva me va a ceder. Si no tienen overlock, vamos a hacerle piquetes por toda la curva. Es decir, voy a tomar mi tijera y voy a hacer puros cortecitos por todo el recorrido de esta forma. Con cuidado de cortar la costura, pero llegando lo más cerca que yo pueda. Fijar nuestras tiras de hombro, vamos a irnos hacia el posterior. Voy a tomar mi tirita y le voy a ubicar donde está la parte de la costura y voy a hacer que eso me quede viendo hacia adentro, hacia el centro de la pieza. Voy a introducir mi tira
por dentro de la pieza, entre el forro y la pieza principal, y la voy a colocar bien pegadita a la costura que yo acabo de hacer. Ven que me quede acá bien pegadita. Vamos a sellar esto con una costura recta igualmente. Acá puedo hacer como un rematico, porque como eso lo vamos a estar constantemente alando y ella es la que va a soportar la pieza, es lo que más va a estar forzado, entonces hacemos un rematico, pero el resto de la pieza puede estar con una costura recta simple. Igual introduzco de este lado entonces la otra tirita. Busco donde está la costura, la coloco hacia adentro y ubico acá pegadito a la costura. Recuerden que las tiras las cortamos del mismo tamaño, entonces fíjense que yo le estoy dejando como una colita para que sea más fácil coser. Entonces esta colita debe de medir lo mismo que esta para que me queden del mismo tamaño. La idea es que al voltear esto nos quede así como si fuese una sola costura. El exceso de tela que nos quedó por dentro podemos cortarlo. Estas colitas las podemos cortar para que no quede tan grueso eso por ahí por dentro. Para la pieza delantera vamos a pasar igualmente una costura recta a pie de máquina sellando lo que es el escote y luego sellando en costura recta los dos hombros. Dos costuritas acá y una costurita acá. Igualmente debo hacer piquetes, puros piquetes por toda la curva si no tengo overlock. Si tengo overlock yo recomiendo pasarla over para que esa costura entonces ahí sea. Cortamos el exceso de tela de acá. Y ahora sí podemos voltear. Y tenemos casi lista nuestra braga. Yo recomiendo primero planchar muy bien toda la pieza. Bien, acá tenemos dos opciones. Podemos dejarle la costura así y simplemente hacer unas costuras de apoyo de la vista o del forro acá a nivel de costado. Ok, pueden ser incluso a mano, o podemos repisar. ¿Cómo vamos a repisar? Una vez que planchamos vamos a pasar una costura por todo el contorno del escote. Escote, sisa, escote posterior por acá y regreso a lo que es la parte de la sisa y continúo hasta el delantero nuevamente para que esta costura se acueste bien, ¿ok? Como estamos trabajando con telas bastante sedositas, bastante con caída, pues para que eso quede ahí bien fijadito. Y luego que hagamos eso, sí podemos hacer nuestros ojales. Para marcar nuestros ojales, yo tengo que terminar de sacar acá bien esta puntita. Vamos a ubicarlos de la siguiente forma. Voy a ubicar el centro aquí de mi hombro en la parte delantera. Busco entonces el centro. Acá esto tiene 4 centímetros, voy a marcar el 2. Voy a bajar el centímetro de la costura del repisado y luego voy a bajar 1 centímetro más o medio centímetro para empezar a hacer el ojal. Y el ojal lo puedo hacer del tamaño que yo desee. Puedo hacerlo más o menos de 3 centímetros, de 2,5. Recuerden que es un ojal decorativo. Ok, entonces acá quedaría nuestro ojalito y lo hacemos de los dos lados. Para lo que es el borde o el ruedito del forro, yo simplemente le pasé el overlock para que él quedara selladito y listo. Y de igual manera voy a fijar, para que no se mueva tanto el forro por dentro, lo voy a fijar a mano o en el costadito. Con eso terminaríamos toda nuestra pieza. Ya yo he pasado por acá por el ojalito, pasé mi tirita y los nudos se los van a hacer según el largo que ustedes quieran para su tira. Donde ustedes quieran que les quede el escote, ahí le van a hacer ustedes un nudito a decisión propia. Entonces así nos queda toda nuestra pieza. Ya tenemos por aquí el ruedito, nuestros bolsillitos y nuestra tira con los nudos. Esta pieza, les repito, las pueden hacer bien sea larga como pantalón o la pueden hacer así